Bueno, inicio la grabación 19 del 11 con la segunda parte del capítulo 5, en el que vamos a continuar viendo el proceso de negociación, pero a través del material del profe Hernán Jofré. Para empezar, ya sabemos que la negociación es un proceso en el tiempo, o sea, está definido como la acción de ir hacia adelante, al transcurso del tiempo, al conjunto de fases sucesivas de un fenómeno, bla, bla, bla. Es la sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden que se dirigen a un punto o finalidad, que sería el acuerdo, así como también el conjunto de fenómenos activos y organizados en el tiempo. Ahí es como una definición basada en la definición de proceso en general. Pero nosotros en el primer video, o sea, en la unidad 1, ya vimos la definición de negociación propiamente dicha, que es el proceso, que bla, bla, bla. Se debe pensar y usar todos los elementos que integran una negociación. No todas las acciones se dan al mismo tiempo, se va de menor a mayor y convencionalmente el proceso total se divide en 3 etapas. Fíjense, y acá está interesante. Toda la preparación, donde algunos elementos del método de Harvard van a quedar en la preparación. O sea, acá fase 1, fase 2 y fase 3. La interacción, que es en la mesa de negociación, y el acuerdo. Que ahí yo creo que va a entrar, ya vamos a ver, el compromiso, ¿no? Cuando ya está el acuerdo. Fíjense, vamos a ver primero la preparación. Acá se hace un examen completo del problema o asunto a acordar, a negociar. Se reúne información, se analiza y diagnostica la situación, se comprende la naturaleza del problema, nos analizamos a nosotros, a los otros, a los hechos, a los desafíos y riesgos y a la fuerza. Bueno, en toda negociación es necesario prepararse. Por más que tengamos experiencia como negociadores, debemos prepararnos para la misma. Siempre son muchos los aspectos que debemos hacer frente en la mesa. En la mesa bajo presión es imposible reflexionar sobre todos los aspectos, se necesita tiempo. La preparación parte de listar tentativamente, no taxativamente, sin orden estricto. O sea, lo hacemos sin orden estricto, por eso tentativamente. Los aspectos a usar y tratar sobre la mesa. De esta lista podemos reiterar, omitir, sacar, agregar aspectos. Es un borrador útil para iniciar preparativos. Fíjense, preparación. El problema, todas estas son las fases, o sea, como vimos, nos hemos cansado de ver esta matriz, la que primero Agostina explicó con las emociones, en el capítulo 3. Fíjense que en la preparación primero surge el problema, o sea, que se sienten incómodos e inseguros de la manera como negocian, que negocian en procesos agobiantes y resultados malos, que saben cómo debería ser una negociación pero se sienten abusados. Ahí no hay legitimidad si te sentís abusado. Piensan que debería haberse retirado a hacer otra cosa pero no saben cuándo retirarse. Entonces el diagnóstico es que faltó preparación. ¿Y por qué no se preparan? Y porque piensan que la preparación no es importante. Nada perdemos con escuchar al otro, podemos retirarnos, mentir. Tener en cuenta que los riesgos de no preparar son altos. Al no prepararse, ceden al otro la iniciativa y renuncian a la creatividad. También piensan que la preparación toma mucho tiempo, pero en realidad probablemente ahorra más tiempo del empleado en ella. O sea, la preparación en promedio lleva al menos el mismo tiempo que la interacción. La gente no sabe cómo prepararse bien, eso es algo que lo que más les cuesta admitir. Muchos se sienten preparados cuando saben lo que quieren o aceptarían para posiciones, pero no para intereses o tener alternativas. Solo están preparados para marcar una posición. ¿Cuál estrategia sería para resolver este diagnóstico? Porque acuérdense, surge el problema. Lo diagnostico, armo una estrategia y ahí están las acciones. Era la matriz que leyó Agos, que había una parte que era en la realidad y una parte en teoría. Y ya, problema era la realidad, diagnóstico y estrategia es la teoría, como lo que yo armo, y también acciones era la realidad. Entonces, ¿qué estrategia puedo tener? Un enfoque sistemático para la preparación. Estar bien preparados implica trabajar sobre toda la negociación. Preparamos en los 7 elementos de la negociación.
O sea, no solo en las alternativas. ¿Y qué técnicas, o sea, ya qué acciones puedo hacer? Y puedo reflexionar acerca de los 7 elementos, descubriendo por adelantado casi todo lo que quisiéramos saber de la negociación. Obtenemos un diagnóstico de cómo puede ser la negociación futura, qué nos puede presentar y qué necesitaremos cuando estemos en la mesa. Y estas acciones se desarrollarán en 3 fases. Al profe Hernán le gusta mucho utilizar esta matriz que vemos en la unidad 3 en diversos temas. ¿Ven cómo porque es como funciona la mente, digamos? O sea, con la escalera de inferencia esa, vimos que había muchos pasos. Pero si se ponen a pensar, esa escalera resumida es esta matriz, que captamos el problema de la realidad y tenemos sensaciones en base a nuestras creencias y demás, los diagnosticamos sesgadamente, armamos una estrategia que tiene todavía más influencia de nuestros valores, etcétera, etcétera, y ahí accionamos. O sea, es una forma indirecta toda esta matriz de aplicar la escalera de inferencia en los distintos temas. Bien. Me mandó un mensaje, por eso me distraje un segundo, una profesora. Después les cuento porque estamos grabando. Dale. A ver, entonces ahora veamos las fases de la preparación. La fase 1 es la preparación interna, la fase 2 es la pre-negociación y la fase 3 es, que me acuerdo que estábamos en clase y nos reímos, prepararse para transar. La fase 1 es la negociación interna, que es reunión con los miembros de nuestro equipo para reunir información y ordenar nuestros propios pensamientos sobre las partes, los elementos de la negociación, visiones, incertidumbres y riesgos, y las relaciones y fuerzas. ¿Cuál es la herramienta? La planilla de preparación. Esa es una herramienta interna que está, creo que yo la tengo acá para transmitírselas rápidamente. No está, bueno. La pueden ver acá en el Power. Que es una, digamos, donde analizamos a nuestro equipo, o si somos una persona, a nosotros mismos. Y vamos a ver, de antemano, qué partes hay y cuáles son los asuntos. Y recuerden, separar las partes del asunto a negociar. Vamos a anotar los intereses que tenemos y tratar de ya ir pensando en no posiciones sino en intereses. Empezamos a anotar posibles opciones, a pesar de que las opciones después las vamos a crear en la mesa, pero acá ya nos llevamos ideas. ¿Qué criterios anotemos? Bueno, si es una negociación laboral y a ver, usemos el marco del convenio colectivo de trabajo. Ya anotamos criterios para ya proponerle a la otra parte y buscar la legitimidad. Los criterios, acuérdense que es la forma de buscar la legitimidad en el proceso. Criterios objetivos. Y las alternativas, eso es clave. Les puedo decir que es lo más clave. Todo lo otro es clave, pero esto es mega clave. Todo lo que tengo fuera de la mesa, cosa que en el momento en que me doy cuenta de que obtengo algo peor que mi mam, me voy. Seamos sinceros. O sea, en eso estoy siendo medio distributivo, pero tener el man hace que vos no hagas un mal acuerdo. Porque si no, ya está, esto es un mal acuerdo, me voy a mi mam. Chao. Lo hacemos en todo en la vida cotidiana eso. Si vos vas a comprar ropa para una fiesta y vos decís, bueno, en el peor de los casos tengo este vestido que está bonito en mi placar. Y en la tienda hay horrible, es decir, ya está, entre ponerme algo horrible, que ya no tengo tiempo, y ponerme el vestido rojo hermoso que tengo, me pongo el vestido rojo. Ese era mi mam. Bien. ¿Cuáles son nuestros intereses? En la fase 1. Yo recién se los resumí, ¿no? Pero acá el profe me acuerdo que hacía énfasis en las preguntas. Reflexionamos sobre lo que nos interesa, lo tenemos que identificar, tenemos que preguntarnos qué, por qué, por qué estamos interesados en ese vestido, qué es lo primordial y qué es lo secundario en cuanto a comprar un nuevo vestido, qué es el fin, qué es un fin y cuál es el medio para lograrlo, y pagar con tarjeta porque no traigo efectivo, fin de mes. Todo eso sería lo que nos interesa. ¿Qué? Un vestido. ¿Por qué? Tengo un casamiento hoy. ¿Por qué estamos interesados? Bueno, ya sí. Clasificamos los intereses según importancia. Probablemente si no tenés plata, uno de los intereses de arriba, bien arriba, va a ser y poder pagar con crédito para pagarlo el mes que viene. Y el segundo, y que sea precioso.
Porque si yo tengo uno ya hermoso en el placar, bueno, esto es lo mismo mujer, porque los hombres siempre usamos el mismo traje, más o menos, salvo que seamos muy vanidosos, no es mi caso. ¿Cuáles son, qué machista, cuáles son nuestras alternativas? Tenemos que revisar nuestras alternativas, mejorar nuestras alternativas y encontrar nuestra MAM. Y eso también es un trabajito que hacemos en la preparación, fase 1, preparación interna. Voy reiterando para que lo vayamos memorizando porque es un orden medio estricto. Y después, que no me meto mucho en MAN porque ya lo vamos a ver cuando el Santi exponga y ya lo hemos visto un montón. El C es de la fase 1, es reunir información sobre la otra parte. ¿Por qué quieren negociar con nosotros? Información sobre sus intereses, sus alternativas, preferentemente descubrir su antecedentes comerciales, cómo negocian, cómo son, cómo es su cultura, de dónde, todo tipo de fuentes, investigaciones, cómo, contratada, comprada. Y hacemos visiones sobre el futuro, las mías y las del otro, o sea, y cuáles deberían ser las del otro. Hay que tratar de siempre ver la negociación como un continuo temporal y bueno, y siempre tener en cuenta que no es ahora, sino que va a seguir en el futuro y que tiene un pasado. Perdón que me trabes, que me trataba con algo que quería decir. Después tenemos que armar en esta planilla las opciones. Hay que pensar creativamente, inventar muchas ganancias 2 para 2, para los dos. Temas que satisfacen mis intereses. Temas de ayuda a satisfacer al otro. Temas que necesitamos evitar. Todo hay que tratar de anotar. Esto es preparación. Es básicamente hacer una tareita de hormiga y me parece bien porque eso lleva a una buena negociación. Explotar las diferencias. Sin futuro, sin riesgo, sin restricciones financieras. Sí, está bien. Bueno, es como que hay que... Acuérdense que de las diferencias pueden surgir grandes acuerdos porque si bien los dos queríamos cosas diferentes, pero era compartido, si encontramos el mutuo beneficio, por eso sí explotar las diferencias en las opciones. El famoso ejemplo de Che, ambos queremos una naranja, pero yo quiero cáscara y vos querés pulpa. Y joya, hasta nos recomienda asociarnos y tener una fábrica de jugo que también hace ralladura de naranja. Vamos a ganar millones si los dos queremos lo mismo, pero ambos queremos el desperdicio del otro. Criterios objetivos son la legitimidad, pero acá todavía no le ponemos legitimidad como nombre y apellido, porque es como decíamos, la legitimidad se asegura dentro de la mesa. Pero nosotros, al ya llevar pensados criterios objetivos, es como si ya lleváramos un borrador de lo que vamos a usar para legitimarnos, ¿sí? Mejor dicho, propiamente dicho, es el borrador, si es una hoja, o sea, es una planilla. ¿Cómo podemos decidir conjuntamente? Investigar posibles criterios, o sea, como les dije, bueno, a ver, una ley que nos respalde. ¿Cómo pueden ser usados? Todo más de lo mismo. En la fase 1, y acá sí aparece comunicación y relación, que la habíamos dejado fuera de la mesa, también antes de eso tenemos que ver incertidumbre, o sea, eliminar incertidumbres. ¿Qué sabemos sobre esto que es incierto? Lo que nosotros tenemos como incierto es lo mismo para ellos. ¿Cómo podemos evaluar nuestras incertidumbres? ¿Podemos explotar las diferencias? Son preguntas, hay que tratar de reducirlas en la fase 1. O sea, está como uno de los puntos, pero en realidad, ¿qué haces con la preparación? Eliminar incertidumbres en general. Eliminar cosas que, o sea, tratar de no tener sorpresas. Siempre puede haber un cisne negro, como la otra vez ayer explicó el Santi. Comunicación y relación. Bien, acá hay que planificar la estrategia de comunicación para que sea buena. Hay que preparar un borrador de agenda, hay que ver un estado actual de cómo tenemos la relación, hay que ver qué tipo de relación deseamos. No es lo mismo una relación de fusión, de que vamos a ser socios y vamos a tener un escritorio al lado del otro toda la vida, a que quiero que me vendas un auto, digamos. Y hay que tener un plan para cerrar la brecha, o sea, finalmente lograr el acuerdo y este flujo poder cerrarlo, ¿no? O sea, que se comprometa. Lo vamos relacionando con los elementos porque así lo ha hecho el profe en realidad. La fase 2
ya es la de la negociación propiamente dicha. O sea, perdón, no, la prenegociación o de diálogo. Si la fase uno era toda interna, preparación interna, esta es la prenegociación o diálogo. Tiene un carácter informal y exploratorio con la otra parte. Hay un intercambio de ideas y de creación. Acá se va a decidir si se va a entrar en las negociaciones o no. Establecen las cosas que entrarán en la negociación. Establecen una agenda tentativa de esta fase. La fase 2 se hace un diseño. Sí, seguimos en la fase 2. También se hace un diseño de modelo de negociación. Pero ya estamos juntos. Se enuncian los problemas a resolver. Los agrupa, señala posibles soluciones. Hace una planilla. Base para una estructura conceptual. Maximiza la creatividad y minimiza la reclamación. Y ya la fase 3 de la preparación es prepararse para transar los ajustes finales. ¿Qué estamos dispuestos a dejar y por qué? Usar como base de partida el modelo desarrollado en la fase 2, o sea, ese borrador. Clasificamos problemas de acuerdo a su importancia. Ya ven que ya hacemos planilla para evaluar o graduar. Y ya, con toda la información que hemos reunido, con toda la prenegociación, anotamos nuestro MAN operativo y nivel de aspiración ya definido. O sea, nosotros, cada vez que hemos estado hablando de la preparación, que decíamos, sí, acá hay que buscar el MAN y qué sé yo. Ahora vimos todas las fases de la preparación y vimos cómo llegas al MAN definitivo. En la primera fase de la preparación, que es la preparación interna, ahí te armás tus alternativas y tu MAN propuesto. Y después de hacer toda la fase de preparación interna, toda la fase de prenegociación y toda la preparación para transar, ahí vas a dejar definido tu MAN final, que es tu nivel de aspiración. O sea, que menos de eso no querés. Y ya está fijo y ya has hecho un proceso minucioso para encontrarlo. Después, la negociación ya tiene el segundo. Quiero ver una cosa. Acá no se divide en fases. La segunda, porque recién vimos etapa 1 de la negociación, preparación con sus fases. Etapa 2, interacción, que ya sería la mesa. Es la ejecución de lo que preparamos antes. O sea, es todo lo que preparamos en toda la etapa anterior. Se desarrolla en la mesa de negociación. Acá interactuamos directamente con la otra parte. Y esto lo hemos visto, que Pareto lo explicaste vos el otro día, Santi, que es la grabación que le dejamos a Lagos. Pero fíjense qué interesante cómo funciona esta frontera de Pareto, que es la que me marca el límite de ganancias conjuntas con buenas opciones. Y se mide. Un eje mide la satisfacción de A, en unidades, ¿no? Puede ser monetario si tuviéramos un acuerdo que se pudiera transformar en dinero. Y uno mide la satisfacción de B. Fíjense que podemos encontrar el MAN de A. Ay, esperen que me estoy ahogando. El MAN de B. Creo que están puestos al revés. Porque si este lado mide la satisfacción de B, mientras más grande fuera este lado, más sería la satisfacción de B. Pero bueno, no importa, ustedes acuérdense. Hay un punto en el que está el MAN de B, que es donde menos satisfacción tiene A y más tiene B normalmente. Fíjense. Mídanlo acá. Fíjense qué alto que es B en comparación con lo que sería lo que ganaría A, el MAN de A. Y acá miren para A. O sea, están invertidos los ejes para que sepan. Porque en el otro gráfico sí también. Fíjense, sería re alto para A y re bajito para B. Entonces, ¿dónde está el límite conjunto, la frontera de Pareto? Si yo me muevo de acá, o sea, yo cedo un poco y hago un camino conjunto. O sea, en el que los dos nos satisfagamos medianamente por igual. Ahí sería toda esta zona entre ambos MAN. Ay, lo leí para el orto, perdón. El MAN, sí, está bien. MAN de A, MAN de B. O sea, menos que eso no hay acuerdo. Y más que eso, yo lo estaba leyendo mal. Estaba leyéndolo en 3 dimensiones. Y de todas formas, antes el otro lo explico bien. Y más que eso,
pero para arriba, o sea, no para acá, porque acá sería más para B y acá sería más para A. Cuando es más para B y más para A, es toda la zona, la sopa, zona de ganancias conjunta. Mientras más podamos estirarnos hasta la frontera de Pareto, que ya es el óptimo, es el ideal, eso es lo que significa la frontera de Pareto, por eso me estaba confundiendo. Mientras más podemos estirarnos hasta la frontera de Pareto, mejor va a ser el acuerdo. Pero ya, estando en la sopa, ya debería existir acuerdo, porque estamos mejor que ambos mans. Todo eso lo vamos a ir moviendo en la etapa de interacción. Fíjense que la etapa de interacción alude a la realidad humana de las partes involucradas, con sus distintas personalidades, realidades, necesidades, emociones y formas de pensar. Dos o más personas intentando generar beneficios para sí, para alguien más o para una organización a la que representan, pero lo hacen a partir de su propia realidad humana, con sus implicaciones emocionales y psicológicas, con sus formas de pensamiento y patrones de conducta. Eso hace que esta interacción sea un factor esencial en las negociaciones y del que se derivan muchas de las situaciones que suelen o pueden presentar dentro de ellas. ¿Qué posiciones puedo tomar? ¿Duro o suave? Ambos estilos, duro y suave, tienen errores. Pasan por alto las alternativas, satisfacen posiciones no intereses, hablan sobre ofrecer, no sobre hacer, no insisten en opciones, van directo al final, no se busca mejorar la relación, no usan criterios, fuerzas de voluntades, es comunicación de sordos. Fíjense, los errores de las posiciones son todos los elementos de la negociación del método de Harvard mal ejecutados. 1. Alternativas. 2. Intereses. 3. Opciones. Y acá, bueno, falta 4. Relación. 5. Legitimidad, que están los criterios. 6. Comunicación. Y 7. ¿Alguien me lo puede decir que me lo olvidé? El 7 del compromiso. Compromiso. Bueno, acá no hablan del compromiso, pero faltaría. Y Perfecto. no se llegaría nunca el compromiso si Claro. no se puede llegar al acuerdo. Muy bien, es cierto. Em, a ver. O sea, es tan malo esa forma que ni siquiera se puede llegar a analizar los 7 elementos. Sí. ¿Y cómo salimos del dilema común? Usando los 7 elementos como guía para negociar. Pero tenemos que estar preparados mentalmente para interactuar. Acá aparece la estrategia de penetración, que ya lo vamos a ver. Los obstáculos para la cooperación son la reacción mía, la reacción de los otros, la posición de los otros, el descontento de los otros y el poder de los otros. La estrategia de penetración es decir no para avanzar positivamente, o sea, no reaccione, no discuta, no rechace, no presione y no ataque. Y bueno, ya lo vamos a ver más fuerte, ¿no? Pero, ¿qué acciones hay que desarrollar? Hay que desarrollar alternativas, o sea, juzgar todas las ofertas a la luz de su MAM. Hay que mejorar nuestro MAM, eso es clave ante la negociación, o sea, y dentro también. Más habilidad, confianza, fácil suspender. Si es atractiva, hágala a conocer. Si no es atractiva, no la de conocer. Tenga en cuenta la man del otro. Confróntela con su man y debilítela. Esto es muy, muy distributivo, ¿sí? ¿Qué acciones desarrollar? Discute intereses, explíquelos. Estamos viendo uno por uno. Recién vimos acciones en cuanto a las alternativas, ahora en cuanto a intereses. Es como si estuviéramos viendo los 7 elementos prácticamente. Haga que sus intereses sean vivos, reconozca los intereses de la otra parte como parte del problema, exprese primero el razonamiento, después la propuesta, sea concreto pero flexible, mira hacia adelante no hacia atrás, sea duro con el problema y suave con las personas. Opciones. Inventar opciones ventajosas para ambos implica aumentar el pastel. Busca el beneficio mutuo, o sea, acá es donde aumentamos el pastel, ¿no? Insista en intereses comunes o compatibles. Complemente intereses comunes. Busque cosas de bajo costo para mí y viceversa. Haga fácil para ellos decidir. Presente opciones fáciles para el otro. Presente opciones atractivas para el otro. Preséntelas de forma que parezcan legítimas. Evalúe cada opción desde el punto de vista del otro.
En cuanto a criterios, bueno, usar criterios de legitimidad como medio predilecto de persuasión, formular cada asunto como la búsqueda común de estándares de legitimidad, razonar y estar abiertos al razonamiento, investigar el razonamiento de ellos, no ceder ante la presión sino ante los principios. En cuanto a la comunicación, cada parte gana al crear y mantener una comunicación clara y bilateral. Mantenga la comunicación aún con desacuerdos, escuche y hágalo saber, concéntrese en lo que ellos van a escuchar, consulte antes de decidir, hable con un propósito, mantenga abiertos canales de comunicación privados y hable por usted mismo y no por ellos. En cuanto a la relación, hay que ser incondicionalmente constructivo con la relación. Tiene que haber racionalidad, comprensión, confiabilidad, influencia, aceptación, buscar ser socios, ya lo hemos dicho. Y acá el compromiso, que no había sido mencionado recién. Hay que abstenerse de asumir compromisos sobre la sustancia hasta el final, que lo vimos ayer. Hay que clarificar sus ideas sobre los compromisos, hay que hacer borradores de futuros compromisos. Hay que comprometerse temprano solo con un proceso que deje los compromisos al final. Y ahora llegamos a la última etapa de la negociación, que es el acuerdo. Es el desenlace de un proceso. Termina la negociación. Es una etapa provisional en la relación entre las partes. Forma de resolver o reducir las divergencias. Es el objetivo de toda buena negociación. Llegar al mejor de los acuerdos posibles, no cualquier acuerdo. ¿Qué características tienen? Tenemos que interrogarnos sobre su duración y validez. ¿Con qué espíritu se ha concluido el acuerdo? Acordar no quiere decir que se adoptan los puntos de vista y las finalidades de la otra parte. El acuerdo no supone identidad de valores o proyectos finales de las partes. Lo que hace es poner fin a cualquier ambigüedad. Hay distintos niveles de acuerdo. Que fíjense que esto lo hemos visto mezclado en la unidad 4. Cuando las partes buscan un acuerdo pero no están seguras de conseguirlo, se trabaja sobre diferentes niveles. El acuerdo total es el, joya. Llegamos a acordar todo. El parcial y el catálogo de diferencias, que en realidad nosotros lo vimos con otro nombre. El parcial y los acuerdos posacuerdo. Funcionalidad de la negociación. Hemos visto la estructura de una negociación exitosa, que la repaso. Son 3 etapas. Preparación, que tiene la fase 1, preparación interna, la fase 2, prenegociación, y la fase 3, que es la de... ¿alguien me la recuerda? No, ni me acuerdo. Tranquis. No, nombre. Eran nombres difíciles. Lo voy a volver, estamos en la página Busca, 32. búscalo. Intera. Fase 1, fase 2, interacción. Eso tampoco me lo acordaba, la interacción ni el acuerdo. Es preparación interna. Es fase 1, preparación interna. Perdón, etapa 1, preparación. Y tenés la fase de la preparación interna, de la prenegociación y de la preparación para transar. Después la fase 2 es la interacción, que ya es la mesa, digamos. Y la fase... Entonces, antes de avanzar, ¿por qué no haces como un breve repaso de los titulares? Tipo, estamos en la etapa de la preparación, dentro que hay, pero solo con los titulares, nada más, no... Sí, lo acabo de hacer. no ¿O querés más titular? claro, o sea, recorriendo Dale. hasta de acuerdo, digamos. Tenés la fase 1, la etapa 1, preparación. Dentro de la preparación nos explican la importancia de la preparación a través del enfoque que ya hablamos de las emociones. La preparación tiene la fase 1, que es la preparación interna. Ahí arranca la planilla de preparación. Ahí se analiza todo, o sea, pero internamente en nuestro equipo, los intereses, las alternativas, la info sobre la otra parte, el futuro, las opciones, los criterios, incertidumbre, la comunicación y la relación. O sea, todos los elementos los analizás pero con tu equipo. O sea, estamos etapa 1, fase 1, preparación interna. Fase 2, pre-negociación, o sea, preparación de pre-negociación. Diseño un modelo, ¿sí? Hago un modelito de cómo va a ser la negociación. Por eso dice pre-negociación.
Y la fase 3 de la preparación es prepararse para transar. Hago todos los ajustes finales a lo que he ido anotando para crear mi man verdad, mi man post, o sea, el man con toda la info. Después viene la interacción, que ahí es cuando interactuamos y vemos, o sea, deberíamos ver nuestro man y el de la otra persona y buscar la sopa, la zona de, ¿cómo era? La zona de ganancias conjuntas, porque la frontera de Pareto es lo máximo. Sí, la sopa era la zona de oportunidades para, no me acuerdo. Para, sí, zona, ay, para un acuerdo negociado, terminaba así. Bien, para un acuerdo. Eh, sí, Después no me acuerdo. ya me voy a acordar. Bien, en Sí, este... como la zona de mutuo beneficio, donde Sí, ambos pueden llegar a un acuerdo que los beneficia a sí, ambos. sí, la Y el sopa. punto máximo es como, bueno, la frontera de eficiencia. O sea, después si terminamos la negociación y evaluamos el acuerdo que hemos llegado, si no estamos sobre esa frontera de eficiencia, significa que se puede mejorar el acuerdo. Muy bien, sí. Después dentro de la interacción uno podía tomar posiciones, pero Harvard no lo recomienda. Y dentro de la interacción están las estrategias como la de penetración, que después la vamos a ver cuando el Santi la explique. Y dentro de la interacción, que es seguimos en la segunda etapa, estaba todo lo de las alternativas, los intereses, las opciones, pero ya con la otra parte. Los criterios, la comunicación, o sea, claramente hay comunicación si está la otra parte ahí. Y el compromiso, que es lo último, y ahí entra la última etapa, que es el acuerdo. Que básicamente nos explicamos que era un acuerdo y que pueden haber distintos niveles. El ideal era el total, pero bueno, si no llegamos a todo es el parcial. Hasta ahí están las tres. Sería tres etapas: preparación, interacción y acuerdo. Y dentro de la preparación es la que se divide en preparación interna, prenegociación y prepararse para transar. Y tanto la interacción tiene, digamos, todo el análisis de los elementos, pero como dentro de la mesa de negociación. Y en la preparación hacías todo el análisis de los elementos de fuera de la mesa de negociación. Bueno, vamos a ver la funcionalidad de la negociación. Bueno, analizamos la estructura de la negociación, descubrimos cada uno de sus elementos, sabemos qué son y cuáles son las estrategias y acciones que deben llevarse a cabo en cada elemento. Por ejemplo, para buscar los intereses, hacer preguntas, preguntar qué, por qué, todo eso lo hemos ido viendo. El análisis estructural es de carácter estático, una instantánea. Pero ahora vamos a hacer un análisis dinámico. ¿Cómo funcionan los elementos interactuando durante la negociación? Que esto es lo que yo siempre digo, ¿vieron? Que en realidad todo está sucediendo más o menos en el mismo momento. Fíjense que es como un engranaje. Los intereses todo el tiempo están interactuando con las opciones, porque las opciones se generan buscando el beneficio mutuo a través de los intereses. Y a la vez, para generar opciones, tenemos que estar apoyándonos en los criterios objetivos. Todo esto está como sostenido en una máquina, en un marco de comunicación y relación. Porque si no, esto se desarma. Si no hay comunicación ni relación, no interactúan intereses con opciones, ni criterios, ni nada. El man está como ejerciendo presión para que, digamos, la máquina genere un compromiso que sea mínimamente mejor o igual, yo diría mejor que el man. Es como si fuera un alimento externo al man, que lo que hace es alimentar los engranajes para que el compromiso final, o sea, acuérdense que el acuerdo se marca, se sella con el compromiso, sea mejor que el mal. Y la comunicación y la relación están haciendo de sostén en todo esto, como decir, de pegamento y de también de combustible, pero de otra manera. Eso me acuerdo. Bien, funcionalidad de la negociación. Fíjense, para cada elemento ha puesto el cómo actuar. Para las alternativas, hacen a la acción, o sea, entrar y salir. Por eso, no sé qué ha querido poner igual. Los intereses, las opciones y la legitimidad hacen a la sustancia, o sea, al conflicto. Es Ah, ya como entendí. que, Sí. es como que en base a las alternativas vas a ver si querés realizar la negociación o si vas a preferir abandonar la negociación en base Bien, a cómo se vaya desarrollando. Porque es como la métrica de si seguir negociando o no negociar. perfecto, Santi.
Los intereses, las opciones y la legitimidad hacen al qué, a la sustancia, o sea, al conflicto, al asunto a negociar. Arman lo que vamos a negociar. El compromiso hacen a la acción también, a salir, porque cuando te comprometes ya pues vamos a decir que terminó y es como que salís. Y la comunicación y la relación hacen al proceso, al cómo negociar. Fíjense que tenemos tres cosas: la acción, ya sea entrar o salir, la sustancia, el que negociamos y el proceso. Todo eso lo hemos ido mencionando, pero está bueno verlo acá resumido, porque este es el último power de la materia. Después lo que sigue el capítulo 6 ya son resumidos, que ahora ya vamos a verlo porque en media hora se ve, son resumidos las conferencias. Este es como el último power teórico de la materia. Entonces está muy bueno ver todos los elementos asociados a su, digamos, parte de acción, proceso, sustancia o acción propiamente dicha. Funcionalidad de la negociación. Lo primero es prepararse, prepararse y prepararse. Consultar mi MAM para ver si me conviene o no sentarme a negociar. Analizar los intereses de las partes para entender bien el porqué de la negociación. Dialogar, indagar acerca de la posible actividad colaborativa. Con todo esto, tenemos los insumos necesarios para inventar opciones. Recién con todo eso se obtienen muchas opciones, caminos de solución. Y tenemos que aplicar criterios de legitimidad para elegir entre las opciones. Porque está bien, yo te puedo crear, sí, opción que mate a tu enemigo y no sé qué. No es legítimo hacer un acuerdo con eso. Mientras más tiempo esté en la mesa, mayor es la creación de valor. Más tiempo creativo. Y más duraderos son los compromisos. Si se hace todo apurado, esto no se logra. Funcionalidad de la negociación. Comunicación y relación, proceso, ayudan al negociador. Son los lubricantes que actúan en los engranajes, ¿viste? Es que yo decía, era como lo que une, para mejorar el funcionamiento y para hacerlo funcionar. Si no está lubricado se traban, o sea, sin comunicación no van a funcionar. Permiten la colaboración y dejar de lado la confrontación. Ubican a la interacción en el camino de la creación de valor que satisfaga intereses mutuos. Lo ayudan a mantenerse en el círculo. Recién en condiciones de salir de la mesa con una acción de compromiso que será el resultado de lo tratado en la mesa. O sea, lo que dice es que recién con un compromiso es que vas a poder salir de la mesa o vas a estar en condiciones para salir. Lo demás ya sería abandonar la negociación. ¿Qué errores son comunes? Ignorar alternativas, tener en cuenta solo lo que está en la mesa, suponer elección, relación o sustancia. No consideramos que es posible negociar sobre la sustancia y mantener o mejorar la relación. O sea, suponer que tenemos que elegir entre tener buena relación o lo que estamos negociando. Y falso, se pueden hacer las dos. Ignorar los intereses, o sea, centrarse en las posiciones. Limitar las opciones, crear y decidir al unísono. Eso sería algo que hago muy yo, ¿viste? Que digo, no, esta opción no sirve, si no se puede, punto. A ver, un negociador muy pragmático va a descartar muchas opciones creativas. Está en la otra parte que sepa estimular la creación de opciones de mutuo beneficio y que no sean descartadas. Ignorar la legitimidad, no se preocupe porque la otra parte sienta que fue... Ignorar la legitimidad, o sea, no preocuparse porque el otro sienta que hay justicia. Hablarle solo a ellos, o sea, hacer una comunicación unidireccional sin escuchar. Y comprometerse antes de escuchar. Ser demasiado optimista, estar comprometido con un acuerdo. Como decir, sí, tranqui, Agosto, voy a comprar tu auto. Sí, ya comprometamos una, hagamos el papel de compraventa y después seguimos hablando. Y no escucho que vos me estás diciendo que el auto está bien, me lo puedes vender, pero dentro de 2 semanas. Y yo estoy como en mi ególatra, digamos, compromiso optimista, no escuchando y lo quiero ya, por ejemplo. Fíjense que todos los errores comunes son hacer mal un elemento de Harvard. Reglas prácticas para corregir estos errores. Hay que desarrollar su MAM. O sea, hay que considerar y considerarla de ellos. Hay que trabajar en simultáneo en relación y sustancia. Hay que aclarar intereses y no posiciones. Hay que generar más y mejores opciones. Hay que maximizar la legitimidad. Sea solo ante criterios objetivos. Establezca la comunicación bilateral, escuchar y hablar, no solo hablar.
escuche, discuta, acuerde y comprométase. Pero después de hacer todo el caminito de hormiga, no a las apuradas. Todo esto es incondicionalmente constructivo. O sea, sea siempre constructivo aunque el otro no lo sea. Eso es lo que busca el método de Harvard. Que seamos constructivos. Y a mí me gustaría decir que seamos pragmáticos. Que busquemos soluciones de mutuo beneficio desde la lógica, desde los criterios, no desde la subjetividad del enojo y las posiciones. Y ahora vamos a ver un poco de poder para terminar. El poder no es algo intrínseco a la persona. Poder es una relación de influencia. No hay que confundir atribuciones con poder. Poder no es necesariamente una conducta explícita. No tiene que ejecutarse para actuar como tal el poder. Es la simple expectativa de que produce un cambio. Lo importante no es si algo es real o no. Es lo percibido por el otro que produce su cambio de conducta. Así es, si así os parece. A ver, lo que dice que no es ni un atributo ni algo que viene en la persona, no es como decir, no, es que hay personas que nacieron poderosas. Bueno, o sea, hay personas que nacieron en una posición que les permitió ganar poder. El poder es esta relación de influencia, o sea, si yo, solo por decir, ay, ya me cansé la voz Santi, aparecí decir, yo leo, no sé qué, estoy teniendo una relación de influencia sobre vos. Estamos teniendo. Entonces, ahí hay un poder que no se percibe, que es el de, digamos, de cederte a pesar de que es un poder idiota, ¿no? El de cederte la lectura. Una persona tiene poder o consigue poder. El poder no se tiene, se otorga. Porque es como te digo, es como la definición de poder parte en que es la influencia que tenemos en otra persona. Entonces yo no tengo el poder. El que me estaba otorgando el poder para cederte la lectura eras vos. El miedo al castigo nos da poder al que castiga. O sea, fíjense, no es el castigo propiamente el que te da el poder, es el miedo a que te castiguen. Tenés poder de castigo, poder de premio. Lo contrario al miedo, ¿qué sería? Y la expectativa de que me dan un premio. Entonces, capaz que yo tenía poder de premio, porque si yo te decía Santi lee, vos decías, ay, mira, después me va, no sé, me va a dar un regalo. Entonces, poder de premio. Poder de información, poder normativo. El poder de información es, bueno, la información es poder, es la frase de toda la vida. Es el que tengo el conocimiento disponible, entonces con eso el otro sabe que yo puedo llegar a realizar ciertas acciones. Entonces está la expectativa. Siempre es una relación de influencia. Y el poder normativo es en el que utilizo las leyes o demás a mi favor. Podemos volver a verlo como el ciclo que vimos en emociones. Fíjense, en la realidad surge el problema, que es que las personas no tienen poder, y algunos síntomas son sentirse dominado, frustrado o inefectivo. Si hago un diagnóstico teórico, es que hay cosas que no podemos cambiar. Entonces no tenemos poder en las cosas que no podemos cambiar, en la historia, en la geografía, en los recursos naturales, en el PBI y la población. Pero hay cosas que tal vez sí podamos cambiar. Suposiciones paralizantes. Creemos ser tan poderosos, suponen ser todopoderosos o débiles, lo que nos llevan a... Bueno, a ver, el problema era que sentimos que no tenemos poder, o que las personas no tienen poder. Puede haber un diagnóstico que es que hay cosas que no podemos cambiar y por eso no tenemos poder, y podemos suponer cosas que sí podemos cambiar, y hay suposiciones que son contraproducentes, o sea, las paralizantes, las de decir, bueno, me creo superpoderoso, ¿cierto? O creo al otro muy débil, y esto nos lleva a parálisis, porque si te crees superpoderoso no seguís avanzando. Pero hay cosas que no podemos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer sobre lo que no podemos cambiar? Pensar claramente sobre nuestros fines y medios, incrementar nuestro poder de negociación, ejercitar nuestro poder efectivo. ¿Y qué estrategia? Sigue en la parte teórica, ¿no? Podemos hacer incrementar nuestro poder de negociación. El poder de negociación implica la capacidad para influir la decisión del otro. Cada persona tiene distintos recursos. Cuando más suponen, pueden hacer tanto más podrán hacer. Hay que minimizar la brecha entre la capacidad supuesta de hacer algo y la capacidad real de hacerlo. Y ahí vienen las técnicas, las acciones. Hay fuentes del poder en los 7 elementos, en las alternativas, personas, intereses, opciones, criterios objetivos, bueno, etcétera, porque dice los 7. No pregunte quién es más poderoso. Cualquiera sea la conclusión no me sirve para saber la mejor manera de actuar.
La otra parte tiene las mismas cartas. Trate de inclinar la balanza a su favor. Recurra a los recursos aliados. Cuanto más aspire, más conseguirá. Desarrolle sus fuentes. Si el otro es fuerte en un campo, yo debo desarrollar poder en otro. Desarrolle una buena relación de trabajo. Cuando mejor sea la relación, mejor será la situación de uno para influir a otro. Tiene que haber una buena comunicación, buena fuente de poder. Y acá podemos ver los tipos de poder para terminar. Poder de amenaza, que es el primero que apareció en el tiempo y está centrado en la fuerza de una parte sobre la otra. Hay una imposición que resulta si el otro se somete. El poder compensatorio, que emana de la riqueza o poderío económico. Lleva la capacidad de satisfacer otros deseos del otro. Tiene vigencia cuando hay desequilibrios en riqueza o capacidad de satisfacer deseos. El poder de persuasión tiene su sustento en el conocimiento, por la información o tecnología que manejo, y es clave establecer la mejor interrelación entre las partes convencidas. Todos tenemos algún grado de poder sobre los otros, y ese poder suele ser mucho más importante que lo que creemos. En general, toda persona que entra en un proceso de negociación supone que su contraparte tiene mayor poder que el que en realidad posee, y por el contrario, suponemos tener mucho menor poder que el que en realidad nos asigna la otra parte. Esta percepción de poder disminuido en nosotros y aumentado en los otros nos hace perder muchas oportunidades de mejorar para ambos. Para repasar, lo que acabamos de ver, después de que vimos todo el proceso de negociación, es ver cómo funcionaba a la par. O sea, cómo la comunicación y la relación que estaba fuera de la mesa eran la lubricación de los intereses, opciones y criterios que trabajan en conjunto como una máquina, en el cual el man alimenta, por decirlo, el man y toda la preparación en general, ¿no? E información básica que hace que esta máquina, para que genere un acuerdo adecuado, digamos, se ponga a trabajar y genere un compromiso que sea mejor que mi man. Dijimos que las alternativas te dicen si entrar o si quedarte o irte. Los intereses, opción y legitimidad hacen a la sustancia, el qué negocio. El compromiso es, te dice cuándo salir, o sea, también es la acción, pero exclusivamente, bueno, ya me puedo ir. Y la comunicación y relación hacen al proceso, al cómo negocio. ¿Tiene sentido? Sí. Acá vimos como un resumen de todo lo que era la negociación, que lo hemos ido viendo en todas estas clases que nos hemos hecho a nosotros mismos. Vimos los errores comunes, que eran básicamente no darle bola a los 7 elementos. ¿Y cómo arreglamos los errores comunes? Desarrollando los 7 elementos. Entonces, si llegamos a tener una pregunta de esa en el examen, ya sabemos tanto cómo responder los errores como cómo responder los aciertos. Y recordemos los 4 principios del método de Harvard. Separar a las personas del asunto. O sea, y después centrarse en los intereses y no en las posiciones. Insistir en criterios objetivos, o sea, que persevere la legitimidad. Y el último, si alguien me lo recuerda porque se me está olvidando. Separar personas del problema. Centrarse en intereses, no en posiciones. Insistir en criterios objetivos y insistir en soluciones de mutuo beneficio. Ay, ahí está. Algo Luego así. me voy a confundir con las de buscar relaciones a largo plazo. Podrías decir insistir en cosas que te lleven a una buena relación, no sé. Y después vimos el poder, que es la definición, que es la relación de influencia. Es una definición muy cortita la que han puesto ahí. Después se puede seguir. Y tenés muchos tipos de poder. El de amenaza, el compensatorio o de recompensa, el de amenaza o de castigo, el de persuasión, que es en realidad el del conocimiento, y el del normativo, que en realidad es como el que surge por el contexto. Es decir, bueno, yo tengo la ley a mi favor. Bien, muy bien Santi por haber sugerido este power, porque la verdad que está 1000 veces mejor que lo otro. Es más, hubiera sido perfecto este directamente. Antes de que corte la grabación. Se me borraron una de las 4 herramientas: persona, legitimidad, opciones. Opciones de mutuo beneficio, personas, no problema, legitimidad y centrarse en los intereses y no en las posiciones. Sí, pero ¿cómo era el titular? ¿Intereses era? No sé qué me estás preguntando, porque me acabas de mencionar los Dije que 4. eran las 4 herramientas, solo dije 3. Los 4 Persona, son los 4 Ah, principios.
Los 4 principios, sí, Ahí perdón, está, perdón. los Harvard. Decíselo, Santi. Separar a la persona del problema, centrarse Sí. en intereses y no en posiciones, insistir en el uso de criterios objetivos y generar opciones de mutuo beneficio. Listo. Bien. Ahí, entonces, detengo la grabación.